resolución de los ejercicios propuestos en este tema 15 de nociones de integración. Primero veremos los ejercicios primeros, que eran de cálculo de primitivas, de integral indefinida, y después el de integral definida. Acordaos de tener a punto siempre que hagáis este tipo de ejercicios el chuletario de derivadas, que en esta dirección pues tenemos las derivadas y en esta dirección tenemos las primitivas. Bien, veamos esta de aquí. Esta de aquí me dice calcular la primitiva de esta función, ¿no? Las primitivas de esta función, porque es una integral indefinida, como podéis ver. Bien, pues es una operación con sumas y restas, por lo tanto, la primitiva de estas funciones será la suma de las primitivas, o la resta de las primitivas también, suma o restas. Muy bien, pues tenemos e elevado a x, primitiva e elevado a x. Primitiva de x, x al cuadrado partido por 2. Primitiva de 1, x, por lo tanto, menos x, más 0. Muy bien, vamos con la segunda. Fijaros que en la segunda tenemos aquí un 2 coseno 2x, pero tenéis que pensar, la regla de la cadena en el fondo es una mecánica, ¿no?, que hemos visto en la lección anterior, una mecánica que hay que tener tan clara que nos vaya a permitir en algunos momentos hacer el camino al revés. Si yo veo aquí un coseno de 2x, yo sé que en el momento que busque la primitiva del coseno, yo puedo encontrar el seno. ¿Vale? Si hago el seno de 2x, cuando haga la derivada de seno de 2x, tendré coseno de 2x multiplicado, por la regla de la cadena, por la derivada de 2x, que es 2. Por lo tanto, fijaros que ya tengo, en realidad, el camino trillado para hacerlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, seno de 2x directamente, más la c de rigor, me va a dar la primitiva de esta función. Con la c las primitivas. ¿Por qué? Porque cuando yo derive seno, tendré coseno de 2x multiplicado por la derivada de 2x, que es 2. Veamos esta de aquí. Este de aquí, fijaros que tengo. Aquí hay un error. A ver, vamos a verlo en el planteamiento del ejercicio. A ver, en el planteamiento del ejercicio, no sé si sigue habiendo. Sí, aquí hay un error. Aquí hay un error. Esto quiere decir, ahora lo cambiaré, pero en el vídeo lo podéis mantener. Esto es e elevado a x solamente, sin la repetición. Esto sería como esto al cuadrado. Esto al cuadrado. Yo creo que cuando lo puse pensé en poner un e elevado a x aquí. Bueno, vedlo de esta manera, ahora lo cambiaré en todos los ejercicios, pero si esto es e elevado a x solamente, sin la e esta, o sea, sin esta e elevado a x, tendría que la primitiva es e elevado a x, porque al derivar sería esto de aquí multiplicado por la de e elevado a algo, al derivarlo tendría e elevado a este algo multiplicado por este algo derivado, que sería e elevado a x. Por lo tanto, esto lo voy a cambiar en los ejercicios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en las soluciones y en el planteamiento lo tendréis correcto.
x, e elevado a x únicamente. Entonces, la primitiva efectivamente sería esta. ¿De acuerdo? Bien, bueno, esta yo creo que era relativamente sencilla por esto que ya sabemos de la característica de e elevado a x, aplicar la regla de la cadena, como e elevado a x siempre es, o e elevado a algo, siempre la derivada es la misma, por la primitiva exactamente lo mismo. Bueno, vamos con esta que es un poco más sofisticada. E elevado a menos x. Fijaros que yo tengo, si yo aplico la regla de la cadena, ¿vale? Cuando yo derive la función, claro, si yo hiciera e elevado a menos x como primitiva, al derivarla sería e elevado a menos x multiplicado por menos 1. Por lo tanto, necesito tener un menos aquí delante. ¿Vale? Y esto actúa como un paréntesis. ¿Vale? Entonces, si yo pongo aquí un menos y aquí un menos, en realidad estoy haciendo lo mismo. O sea, menos por menos será más. Pero yo lo he puesto fuera del paréntesis, ¿no? O sea, si yo tengo el 5, yo puedo poner menos, abro paréntesis, menos 5 y cierro paréntesis. Y esto es 5. Menos, paréntesis, menos 5, cierro paréntesis, esto es 5. Por lo tanto, menos e elevado a menos x es exactamente esto. O sea, no ha cambiado nada. Esto y esto es exactamente lo mismo. Pero ahora la ventaja es que cuando yo derive esto, cuando yo busco la primitiva, busco que es e elevado a menos elevado a menos x. ¿Por qué? No miréis este menos. Si yo derivo esto de aquí, me queda e elevado a menos x por menos 1. O sea, menos y este menos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al final, me da esto. Al derivar todo esto, como yo derivaré esto y me quedará un menos, y este menos con este menos se hará más, me viene aquí. Por eso he introducido el menos delante. ¿De acuerdo? Dentro de la integral. Pero, obviamente, para mantener la igualdad, para que sea igual, tengo que poner un menos y un menos. Repito, menos, menos. Con un paréntesis aquí. Una integral es como un paréntesis, en el fondo. A efectos de movimiento de signos, de números. Mirad este ejemplo de aquí, ¿veis? Este ejemplo de aquí, coseno de elevado a 2x, yo sé que si busco el seno, cuando yo derive el seno, estoy buscando la primitiva, el seno, al derivarlo, tendré el coseno de lo que sea. La derivada de esto de aquí dentro, de este lo que sea, será esto de aquí. Pero cuando yo derive esto, tendré un 2. Necesito un 2 aquí para poder aplicar directamente la regla de la cadena. Necesito un 2. ¿Cómo introduzco un 2? Pues poniendo esto de aquí. Esto es un 2 aquí y un medio aquí. Un medio por 2 es 1. O sea, mira, ¿veis aquí? Aquí lo he hecho más pausadamente, ¿veis? Con un paso más. Bueno, pero esto pensad que tengo un 2 aquí, aquí no tengo nada, un 2 aquí, y ahora lo entro dentro del paréntesis. Yo puedo pasar una parte de una fracción dentro del paréntesis y dejar la otra parte dentro. Porque si esto multiplica a esto de aquí, yo puedo multiplicar primero lo de arriba y después ya dividiré por lo de abajo. Este 2 me conviene tenerlo aquí. ¿Por qué? Porque ahora ya sé que seno de elevado a 2x, esta función, cuando yo la derive, tendré esto de aquí. Coseno de e elevado a 2x, coseno de e elevado a 2x, derivada de e elevado a 2x, que es e elevado a 2x, multiplicado por la derivada de 2x, que es 2. Por lo tanto, ya directamente lo que tengo aquí dentro del cálculo de la primitiva es esto de aquí. Y este un medio me queda fuera, entonces un medio por esto es exactamente el valor que buscaba.
es la primitiva de esta función de aquí. Pero que si yo derivo todo esto de aquí, me quedará todo esto de aquí, pero cuando lo multiplique por un medio se me irá. Este 2 se me irá con este 2 y me quedará el 1 que tengo aquí delante y el más constante de arriba. He elevado a un medio de x. Fijaros que cuando yo busque la primitiva, si busco e elevado a un medio de x, cuando yo derive tendré e elevado a un medio de x por la derivada de un medio de x, que es un medio. Necesito tener un medio aquí dentro, ¿veis? Necesito tener un medio aquí dentro. Para de esta manera la primitiva encontrarla e elevado a un medio de x. Porque cuando yo tenga que derivar e elevado a un medio de x, me quedará justo esto de aquí. Por tanto, necesito tener esta estructura para aplicar la regla de la cadena. Pero para ello, previamente, multiplico por 1, los 2, entra ahora el 1 medio dentro y dejo el 2 afuera. Antes entraba el 2 dentro, el numerador, ahora entro el denominador, 1 medio, ¿veis? Y dejo el 2 fuera. ¿Veis? Puedo entrar lo que me convenga, siempre y cuando se mantenga la igualdad. Esto es igual a esto. No hay problema. ¿De acuerdo? Y ahora cuando encuentro la primitiva, las primitivas ya me queda el 2 por esto de aquí. Ya tengo, ¿veis? Si yo ahora derivo esta función de aquí, esto me quedaría 0 al derivar, por constante 0. Me quedaría este 2 por la derivada de esto. Una constante que multiplica a una función, la derivada es la constante multiplicada por la derivada de la función. La derivada es e elevado a un medio de x por un medio. Un medio se me irá con el 2, me quedará 1, y me queda esta estructura. ¿Veis? Muy bien. Estos son las primitivas. Acordaos que esto os lo cambiaré, ¿eh? Esto no es e elevado a x, sino que es e elevado a x. Ya lo tendréis cambiado. De esta manera, la primitiva es esta de aquí, porque esta de aquí, cuando yo la derive, me quedará esto multiplicado por la derivada de esto de aquí arriba, que es justo e elevado a x. Por tanto, repito, e elevado a x. Y vamos con las integrales definidas. Teníais esta, primero, integral primitiva, vaya, de esta, de x al cuadrado, x al cubo partido por 3, evaluado entre 2 y 1, entre 1 y 2. Primero entramos el 2, 2 al cubo partido por 3, menos 1, x1 al cubo partido por 3. Me queda 8 tercios menos 1 tercio, 7 tercios. ¿Veis? Segunda integral definida, esta de aquí. Bueno, aplicando lo que conocemos, fijaros que si yo sé el chuletario, busco el chuletario. ¿Dónde lo tengo? En el curso elemental de matemáticas, el 14. Acordaos de moveros por aquí sin ningún problema. El chuletario lo tengo aquí, ¿no? Fijaros que tengo que la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado. Por lo tanto, fijaros que me piden cuál es 1 partido por x al cuadrado. Pues será menos 1 partido por x la primitiva. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la primitiva de 1 partido por x tendré menos 1 partido por x al cuadrado. Menos por menos, más. Importante, ¿veis? La primitiva inmediata de esta es esta. Pues la de 1 partido por x al cuadrado será menos 1 partido por x. Porque cuando derive 1 partido por x, me quedará menos 1 partido por x al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, importante que veáis que
Si yo tengo solo esto, sin el menos, pues lo que tengo aquí, sin el menos, necesito poner un menos. ¿Por qué? Porque cuando haga la derivada de 1 partido por x sin el menos, me quedará menos 1 partido por x al cuadrado. El menos con el menos se me hará más y me aparece esto de aquí. Entonces, esta es la primitiva de esta de aquí. Porque fijaros lo importante que tenéis que tener muy claro los conceptos de derivada, haber practicado mucho con derivadas para poder encontrar las primitivas. Y ahora hay que evaluar entre 1 y 2. O primero en 2, que me queda menos 1 medio, menos, cuidado, este menos es el de rigor, el de siempre, para calcular. Primero evaluar en el valor grande y después restarle la evaluación en el valor pequeño. Menos 1 partido por 1, porque ahora sustituyo en el 1, x por 1. Esto me queda un menos 1 medio más menos más 1 medio. Esto puedo poner un 2 y un 2 y me queda 2 menos 1, 1 arriba y 2 abajo, 1 medio. Siguiente, 3x entre menos 1 y 1. 3x al cuadrado partido por 2. Fijaros, x elevado a 1, la primitiva es elevar 1, x al cuadrado partido por el valor que finalmente al que he elevado la x. Sustituyo la x por 1, me queda 3 medios. Sustituyo la x por menos 1 al cuadrado me queda un 1, 3 medios menos 3 medios, 0. Por tanto, esta integral definida es 0. Quiere decir que la suma de las áreas que hay por arriba y por abajo del eje de las x son iguales y se compensan. Siguiente, x al cuadrado. X al cubo partido por 3. X al cubo, 1 más, una potencia más, partido por la potencia a la que he elevado. Entre 3 y 2. 3 al cubo partido por 3. Menos 2 al cubo partido por 3. 3 al cubo es 3 por 3 por 3, 27. Menos 2 al cubo es 8. Partido por 3 me queda 19 tercios. Es la integral definida. Y finalmente esta integral de x al cubo, entre menos 1 y 0, me queda primitiva x a la cuarta partido por 4 entre menos 1 y 0. Cuando sustituyo la x por 0 me queda 0 cuartos menos 1 elevado a la cuarta, siempre que elevo un menos 1 elevado a un positivo, a un par, perdón, un valor par, 2, 4, 6, me queda positivo. Si fuera a un número impar, 3, 5, me quedaría negativo. Multiplicar un número par de veces el menos 1 o un número menos algo, siempre me da positivo. Multiplicar un número impar de veces un valor negativo me da negativo. Por lo tanto, me queda menos este más menos un cuarto. Esto me queda 1, esto es 1, este menos delante me queda menos un cuarto. ¿De acuerdo? Bueno, pues con todo esto hemos aprendido a movernos en el mundo de las matemáticas. He intentado hacer un curso, como podéis ver, recopilo un poco, un curso, aquí tenéis la presentación, aquí tenéis el programa. Hemos empezado muy elemental para que se pueda enganchar todo alumno que haya hecho una primaria un poco más y una secundaria un poco más floja. Por desgracia tenemos niveles muy diferentes en las escuelas de primaria y secundarias en diferentes partes del mundo. Y he intentado hacer un curso que empezara con cosas muy sencillas, como los tipos de números, operaciones con números, operaciones
Ya con una incógnita, el concepto de ecuación, operaciones con dos incógnitas, el concepto de sistema de ecuaciones, ¿eh? Y ya a partir de esto ver el concepto de función matemática, ¿eh? Cómo a partir de la noción de ecuación podemos reconstruir, ¿eh? Lo que hay detrás, que es una función matemática, y entonces hemos visto diferentes tipos de funciones, desde las más sencillas, polinomios de grado 0, 1, 2, polinomios de grado superior a 2, ya un poco más complicadas funciones racionales, funciones radicales, exponenciales y logarítmicas trigonométricas, un poco para comenzar a familiarizarse con la noción de función, que es esencial en matemática aplicada. Cuando tú aplicas las matemáticas, siempre te encuentras con funciones, porque las funciones son maquetas de la vida real, ¿eh? de cómo se relacionan las cosas. Pero en el fondo la matemática es el estudio de la relación entre las cosas. ¿Eh? Las cosas tienen relación matemática. ¿Eh? Una relación. La matemática intenta, de alguna manera, formalizar, darle una forma, ¿eh? a lo que es una relación en la vida real. Una relación entre la oferta y la demanda, una relación entre la altura y el peso de las personas, entre el fumar o no fumar y tener una bronquitis crónica. O sea, de alguna manera, la matemática siempre aparece cuando hay búsqueda de relación entre las cosas. Quieres relacionar qué tipo de relación tienen las cosas, qué conexión tienen las cosas. ¿De acuerdo? Y por eso es tan importante conocer diferentes tipos de funciones. Y después hemos visto tres lecciones muy importantes que serían capitales, que es el concepto de límite para entender cómo obtenemos información de una función, de cómo es la función cuando se va a más infinito, cuando x se va hacia más infinito, cuando x se va a menos infinito, o cuando x se aproxima a un punto cualquiera. Después el concepto de derivada como función, que me informa de otra función, que me dice cómo sube, cómo baja, si no sube, si no baja, cuánto sube, cuánto baja una función de izquierda a derecha. Y la función de integral, el concepto de integral, que tiene una doble cara. Por un lado, me permite ver qué funciones al derivarlas tendría una función determinada. Y esto es muy importante porque me permite el cálculo de estas zonas, que a veces se confunden con áreas, pero que es el valor de lo que hay por encima del eje de las X respecto a lo que hay por debajo. Si solamente creas la función por encima del eje de las X, entonces es el área. Entonces, en este sentido es importante conocerlo, que en ciertas circunstancias, si la función la pones por encima del eje de las X, siempre la integral definida coincidirá con el área de la figura del contorno de la función con el eje de las X. Pues nada, espero que os haya sido útil el curso y es cuestión de practicar, de revisar mucho los ejercicios y insistir. La matemática es mucha práctica. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y espero que os sea útil este curso. Saludos.